Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Deseamos que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Estamos iniciando una transmisión más de las charlas doctrinales. Este día el tema que vamos a tratar es un tema pues un poco delicado en cuanto a los sentimientos. Es el duelo por la pérdida de algún ser querido. Generalmente es la razón principal por la cual entramos en un proceso de duelo, y es un proceso en ocasiones muy doloroso y afecta mucho a las personas, sobre todo en estos tiempos de la pandemia. A muchos, casi la mayoría de nosotros hemos perdido a un ser querido, y algunos, pues alguno muy cercano, y esa pérdida pues les ha lastimado profundamente. De ahí que nos hayan pedido, esta es una petición de que hagamos esta plática acerca de este tema del duelo, precisamente porque hay dos personas independientes, ni siquiera se conocen, nos hablaron acerca de este tema, y por eso lo vamos a tratar hoy. Así que vamos a iniciar con el tema del duelo. ¿Cómo está mi hermano Aarón? Hermanos, Dios los bendiga. Pues bueno, vamos a tocar un tema que pues para muchos puede ser algo delicado por cuestiones que hayan pasado hace unos días, meses o incluso años, pero siempre es bueno estar en las manos de Dios para todo, para todas las cosas, tanto buenas como las cosas malas, y también como este tipo de circunstancias donde uno se conforta y donde uno puede decir que Dios está con nosotros. Amén. Un saludo, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Como lo comentaron mis hermanos, el tema es el duelo. Este tema, es adecuado a la situación que vivimos, ya que mucha gente ha perdido algún familiar, algún ser querido, sobre todo por la situación de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Así que los invitamos a ver estas charlas doctrinales acerca de este asunto: qué pasa con el duelo, qué hacer, qué no hacer, cómo enfrentarlo, cómo superar la situación ante la pérdida de un ser querido. Les recordamos que nos pueden ayudar a compartir este video, a darle like. Les invitamos a que también puedan hacer sus preguntas a través de la plataforma. Vamos a tratar de responderles las más que podamos. Y bueno, hermanos, sin más ni más, les damos la bienvenida. Que Dios les bendiga. Mi hermano Rogelio. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día, y más que nada que ustedes estén con nosotros viendo estas charlas. Les saludamos en el nombre del Señor y deseamos que aprendamos algo, que estos temas delicados, estos temas que son un poco difíciles, nos dejen una edificación de parte de Dios y una forma de ver las cosas de una perspectiva desde donde Dios es el que consuela, el que fortalece, el que hace muchas cosas en la vida cuando se lo permitimos. Hermanos, que Dios les bendiga. La hermana Sarita. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que ya están conectándose. Y hoy tenemos un tema muy hermoso. Vamos a aprender cómo el Espíritu Santo nos ayuda cuando pasamos por estos momentos tan difíciles de duelo. Cómo el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nuestra vida y nos sostiene y nos levanta y nos ayuda a continuar. Denos like, hermanos, compartan esta página para que llegue a muchos otros. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar todos juntos aquí reunidos, y pues que en esta ocasión están aquí en casa. Es una bendición tenerlos, y también a ustedes, hermanos, sean bienvenidos a estas charlas. Y yo quiero resaltar que en este tema una palabra fundamental es la pérdida, pero también algo que es en Dios, que en Dios encontramos cosas, y dentro de esas cosas que encontramos nos ayudan a sanar. Creo que yo le encuentro relación, hermano, con lo que se fue dando el tema de hace 8 días, a cuestiones también que tienen que ver con pérdida de repente en situaciones de dolor, y ya creo que íbamos ya transitando en esa parte, ¿no? Cómo Dios también en situaciones difíciles obra y encontramos lo que necesitamos. En este caso, después de una pérdida, pues también hay un proceso, y en Dios pues vamos a
a tratar de que esta charla sea sobre eso, todo lo que Dios provee en un momento de pérdida. Dios les bendiga, hermanos. Sí, estás hablando de pérdidas y es cierto, ¿no? De eso se trata esto. ¿Cómo manejamos las pérdidas? En este caso, la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de una persona con la que convivimos mucho tiempo y que tal vez ni siquiera teníamos previsto perderla. Entonces, aquí tiene mucho que ver nuestra teología, en el sentido de que la doctrina que nosotros sabemos, o el conocimiento que Dios nos revela a través de su palabra, está plasmado de tal manera que ahí está la solución para poder manejar este tipo de experiencias. Si nosotros adoptamos la doctrina de las Sagradas Escrituras, podremos manejar cuando nos sobreviene una pérdida, saber qué hacer, cómo hacerle, cómo ayudarnos, cómo ir pasando por esos momentos tan difíciles. Entonces sí es muy importante eso. En otros casos les ayuda la cultura. Cada cultura tiene su manera de enfrentar a la muerte. A lo largo de la historia han ocurrido diferentes tipos de actitudes del ser humano hacia la muerte, y esas son precisamente con esa finalidad de cómo manejar la pérdida de un ser querido. Que voy a decirles algo que a veces yo cuando lo leí la primera vez me dejó pensando, y tiene toda la razón. Es cierto, todas nuestras relaciones tenemos que empezar pensando que van a terminar algún día. O sea, siempre pensamos, no, que, por ejemplo, cuando dos personas se van a unir en matrimonio, decimos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero generalmente cuando están de noviazgo, te voy a llamar eternamente, voy a estar contigo por siempre, voy a estar más allá de la muerte, ¿no? Y llega en ese tipo de romanticismos, en esas ideas, se tienen esas ideas, pero después resulta que desafortunadamente a lo mejor en unos meses, al año, 5 años después, pierden a su familiar, y es muy doloroso. Y entonces el problema, el riesgo es que se suiciden. O el otro asunto es el caso de que hagamos que permitamos que esa pérdida nos destruya hasta el extremo en que ya no podemos hacer nada. Porque yo no puedo seguir con mi vida así, yo no puedo, si no está él, si no está ella, yo no puedo seguir, no puedo trabajar, no puedo, me olvido, hay personas que hasta a sus propios hijos, por la pérdida de un hijo, no atienden a los otros hijos que les quedan, o perdieron a un padre y no atienden al otro padre, al que sobrevive, porque están pensando en la pérdida que han tenido, ¿no? Entonces, eso es lo que no debe de ocurrir. Eso es lo que queremos. Perdón, como dependencia emocional, hermano, digo, yo quiero tratar con mucho respeto, no, yo creo que solo quienes lo han vivido podrían, alguien tan cercano, yo agradezco a Dios que pues sí ha sido situaciones difíciles, pero no tan cercano, de un ser tan cercano, hablando de una mamá, gracias a Dios mi mamá vive, pero por eso digo esta palabra y con respeto para mis hermanos, pero usted habla de una dependencia emocional que no permite avanzar, es decir, como que queda paralizada en ese momento la existencia, la propia existencia de la persona. Sí, incluso les decía al principio de este programa que este tema surgió a petición de 2 personas, en forma independiente. Una ayer y una hace 8 días. Nos dijeron, es que dice, un familiar cercano perdió a su madre, y es una jovencita ella, y ahorita está destrozada, o sea, ya no puede seguir con su vida, siente que ha perdido todo, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, está impactada por la pérdida de su madre, y entonces es una cosa que no le permite seguir adelante. O sea, de repente quedó como trabada en esa situación, ¿no? Y esa dependencia que tenía hacia su madre, esa dependencia emocional, y ahora no tenerla, pues la ha destrozado. Ese es un caso. El otro caso es de una madre que perdió un bebé, un embarazo que solo duró 5 meses. Y entonces esa pérdida
pues la ha afectado tanto, y a pesar de que tiene un bebé, ¿no? Tiene un bebé de 2 años, pero la pérdida de su bebé que tuvo en el vientre, 5 meses, la ha afectado tanto que está pues sufriendo, llorando, se habían hecho tantas ilusiones, y todo eso es lo que nos ocurre a todos los seres humanos cuando perdemos una persona que tenemos muy cerca. Y ese es el asunto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer incluso? Porque la Biblia, hablando bíblicamente y tomando en cuenta la palabra de Dios, en la Biblia nos dice Dios, no hagas estas cosas. Tenemos un pasaje, por ejemplo, en Deuteronomio 14, 1 y 2, dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Imagínate, Dios le dice esto al pueblo de Israel: yo no quiero que ustedes hagan lo que hacen los demás pueblos cuando pierden sus familiares. ¿Qué hacían? Por ejemplo, estamos hablando de estas tribus que vivían en América del Norte. Les llamaban los indios, ¿no? Los indios que vivían en América del Norte, pero esa palabra no es correcta. Pero estas tribus, cuando pierden un familiar, se cortan con un cuchillo, se rebanan su cuerpo, y de esa manera demuestran cuánto les duele la pérdida de su familiar. Y entre más se corten, o sea, hay personas que tú las ves y tienen unas cicatrices y dices: ¿qué? Es que perdí a tal familiar, y estas son que perdí a tal familiar, y no, pues están cortados, o sea, son rajadas que se hacen en carne viva, y Dios nos prohíbe que hagamos esas cosas. Dice: no sajaréis. Eso es lo que significa la palabra sajarte, es con un cuchillo filoso hacerte una cortada porque perdiste a tu familiar y quieres demostrar. Que quede una marca. Pero ¿a quién le quieres demostrar? La pregunta es que quede una marca, pero esa marca de por sí queda en tu corazón. Tú perdiste a un familiar, entonces Dios dice: no se estén cortando por esto. Otras personas se rapan, se cortan el pelo. ¿Sí? Hay actitudes. En el caso de Job, hace poco lo leímos Job. Él es antes de esta ley, y antes de esa ley, Job, cuando pierde a sus hijos y pierde todas sus riquezas y todas las desgracias que le sobrevienen, una de las cosas que hace es raparse, se rapa, ¿sí? Pero eso está antes de que aparezca esta ley. Cuando aparece esta ley, Dios dice: no quiero ni que se rapen. O sea, su pelito es su pelo, y no quiero que se lo quiten porque han perdido un familiar. No quiero que hagan como los demás pueblos. Ustedes son un pueblo santo, ¿sí? Entonces, hay costumbres que hace la gente que no nos corresponde a nosotros hacerlo. Tenemos que tener un control de alguna forma en nuestras vidas. Al llevar ese luto, tenemos que aceptar que es la voluntad de Dios. En primer lugar, perder a un familiar por muerte o por otra cosa, porque también existen los divorcios que también provocan duelo. También existe el abandono de un padre que le provoca un duelo muy fuerte a veces a los jóvenes, o hasta un corazón roto, una pareja que se amaba, que se quería, y de repente truenan, y es una pérdida que consideran irreparable, y hay muchachos que hasta se han matado por esta causa. Entonces Dios dice: pues mucho menos quiero que se maten, dice el Señor. No quiero ni que se rajen la piel, ni que hagan esto, ni que hagan aquello. Si han perdido un familiar, ustedes quiero que sean diferentes. Quiero que sean un pueblo diferente. Y Dios, después vamos a ver lo que sí podemos hacer. Pero esa es una de las cosas que no podemos hacer. Otra de las cosas que nos llama la atención es que, por ejemplo, un cadáver se considera un objeto inmundo. Dice Números 19:11: el que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Números 19:16 dice: y cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y hay personas que van a visitar o van a acompañar a los deudos, a los que han perdido, y besan el cadáver y lo abrazan y le chillan y le hacen, y esas son cosas que dice uno: bueno,
Para empezar, en el momento que tocas un cadáver quedas inmundo, ¿no? De acuerdo con la ley de Moisés, claro. Hoy en día sabemos que un cadáver tiene bacterias, no sabemos de qué murió. Hoy en día, por causa del COVID, hasta te lo entregan en una bolsa y te dicen que está prohibido que la abras. No lo puedes abrir. Sellado te lo entregan y sellado lo debes de enterrar. Si, cuando te lo entregan, porque antes, cuando empezó esto, sabemos que te entregaban las cenizas precisamente para evitar que tocaras el cadáver, porque ponías en riesgo tu propia vida y la vida de tu familia. Entonces, cuando Dios prohíbe esto, que estés tocando muertos así a diestra y siniestra como si nada, Dios dice, no, esto es una inmundicia. Van a tener que estar aparte 7 días sin tocar a otra persona, porque se consideran inmundos. Si alguien te toca y tú ya habías tocado un muerto, también automáticamente pasa la inmundicia sobre el otro, entonces los dos quedan inmundos. Todas estas son formas, hace un tiempo hablábamos de las leyes sanitarias, y estas son leyes sanitarias que Dios establece precisamente para cuidarnos de que no nos vayamos a morir por causa de haber tocado a una persona, y muchas veces pueden tener una infección o tener haberse muerto de una enfermedad que es contagiosa, y pues entonces por eso incluso en la época de la lepra pues quemaban de inmediato los cadáveres, los echaban de la lepra, de la peste. Cuando era la peste en Europa, quemaban los cadáveres de inmediato, así ya ni les hacían ningún servicio religioso ni nada, se quemaban. Y hoy en día, pues con lo que nos pasó con la pandemia, pues vemos cuál es la razón de todo esto, ¿no? Pues bueno, retomando un poco lo que es el qué no debemos hacer, una de las preguntas que a veces como cristianos o como personas nos hemos topado con personas que se llegan hasta a marcar, o sea, me refiero a que se pueden hasta tatuar algo alusivo a la persona que perdieron, o el nombre, la imagen o la fecha incluso. Y digo, en este caso, pues la ley de Dios pues es clara, no podemos marcarnos, no podemos, en este caso, tatuarnos, porque sí es algo difícil de superar, y se puede tomar como que a lo mejor en ese momento que te está pasando, tú no entiendes la razón por qué tienes ese duelo, o por qué tienes esa pérdida. A veces podemos, inclusive yo en mi persona puedo decir que podemos culpar hasta a Dios por las cosas que pasan, pero jamás debemos de hacer ese tipo de cuestiones, porque una es la ley de la vida. Nosotros tenemos un nacer, un crecer, un ciclo de vida exactamente, y tenemos que en algún momento dejar este mundo. Cuando estemos acá hay que disfrutarlo con tu familia, y qué más con Dios, ¿no? Que podemos retomar esos caminos. Pero en cuestión de lo personal, si usted está pasando por algo así, y podemos tomar hasta que una depresión te puede marcar. Cuando tú pierdes a un familiar, en cierta forma la tristeza te inunda tu ser, y a lo mejor pues no entiendes en ese momento, y te desconectas del mundo. Puede ser muchas veces que hasta mismo de Dios, porque como estás en tu duelo no sabes, o te encierras en la burbuja, y prácticamente sí es difícil estar pensando como en qué voy a hacer mañana o cómo lo tengo que hacer. Yo en mi caso, por así decirlo, yo a mis 23 años perdí a mi madre. Igual yo no entendía en ese momento, literal, pues estaba saliendo de una burbuja, por así decirlo, porque pues no había trabajado, no había hecho nada, casi dependía yo de mis padres o algo así, pero yo no tuve ese duelo, literal, porque a mí me tocó por así decirlo, en mi corta edad, ir a visitar al ayuntamiento y todo eso, que te piden las actas y que los permisos para poder enterrar el cuerpo y todo eso. Entonces yo jamás, bueno, en este caso pasé, si a lo mucho 3 horas o 4 horas en lo que estuvo el cuerpo, por así decirlo, en el servicio funerario, pero de ahí en fuera pues yo no tuve el tiempo, por así decirlo, para llorarle a mi madre.
Yo no tuve ese duelo que a veces hasta uno pues quisiera como despedirse de la persona, ¿no? Porque al final de cuentas pues uno ya lo acepta cuando crece en Cristo, tú ya sabes que Dios tuvo que ver en esto, y en cierta forma te reconforta estar con tu familia, acobijarte con ellos, sentirte pues que sí, ya se fue, pero que pronto lo veremos. Pero yo no tuve eso, ¿sí? Entonces para mí el duelo fue bien diferente, porque mi duelo fue después, fue cuando ya todos estaban en sus casas. Por ejemplo, mis hermanos ya tenían sus familias, sus esposas, sus hijos, y prácticamente yo pues me sentía totalmente solo. Yo no sabía ni dónde estaba, ni qué hacía, ni para dónde ir, nada. Y en ese momento fue cuando a mí el duelo fue pues muy difícil, porque fue solo, literalmente. Llegó un momento que me da pena decirlo, pero que hasta con Dios yo le reclamaba, le decía ¿por qué? ¿Por qué? Y en ese momento, después que pasó algo, porque después de que yo tuve mi duelo, en cierta forma puedo decir que por la depresión, por todo eso, me refugié en cosas que no tenía que refugiarme. Y lamentablemente pude haber perdido la vida a causa de eso. Literalmente yo tuve un accidente muy fuerte, el carro pérdida total, y todo por querer salirme de ese duelo. O sea, yo decía, ya quiero olvidarme de eso, no quiero saber nada, quiero perderme, por así decirlo, en el alcohol, y que pues sea lo que pase, ¿no? Y yo en ese momento no pensaba las cosas, nunca las pensé claras, ya hasta después que pasó todo, que tuve el accidente, que el carro quedó inservible, que yo casi pierdo la vida, gracias a Dios no, pero entre eso yo decía es parte de ese duelo, porque por la pérdida de alguien que a lo mejor, pues bueno, uno podría decir, terceras personas dirían, pues cómo, ¿no? Te hubieras puesto a trabajar, hubieras salido a esto, pero no saben cuando tú lo vives en carne propia. Entonces es fácil criticar, pero nunca te pones en los zapatos de las personas. Entonces para mí fue muy gratificante después de todo eso saber que Dios siempre estuvo conmigo, que Dios siempre fue el que estuvo ahí, que nunca me dejó, ni en un momento se olvidaron. Y las oraciones de mi madre hasta la fecha, hasta por así decirlo, por sus oraciones puedo decir que no me pasó nada, porque mi madre me dejó esa enseñanza de seguir a Dios. Inclusive yo les voy a decir algo que a muchos ya lo saben, que yo le llegué a decir cuando mi mamá estaba en el hospital, en una oración yo llegué a decir eso: si tú sanas a mi madre, yo te voy a servir. O sea, lo condicioné todavía, pero después entendí que Dios en verdad sí la sanó, en verdad le dio la oportunidad de estar en un mejor lugar, de irse con Él y no quedarse en este mundo a sufrir, a ver todo lo que después pasó después de que ella se fue. Y eso fue ya como que mi tranquilidad de saber reconfortar mi corazón, exactamente. Y yo en ese momento, cuando yo entendí eso, cuando pasó lo de mi accidente, algo me decía, tienes un compromiso con alguien. Y me metí al instituto, empecé a seguir a Dios sin necesidad de yo pensarlo, porque algo me decía dentro de mí, hazlo. Y sobre todo eso, mi duelo empezó a no a ser un doloroso, sino fue reconfortante, me llené de paz, entendía las cosas porque Dios las hacía, porque Dios me permitió pasar eso, y porque a lo mejor yo me sentía solo, y gracias a eso puedo decir que tuve que madurar, tuve que crecer, tuve que todo en tan poco tiempo, y me preparó para una vida que ahorita puedo decir gracias a Él la tengo una vida plena, gracias a Dios, tengo una familia, tengo un hermoso bebé, tengo mi esposa, y todas las cosas que me ha dado la vida y Dios, creo que es después de ese duelo, porque a veces el duelo uno lo piensa que lo vamos a tener todo el tiempo, que siempre va a estar ahí, que siempre que te acuerdes. Yo luego sí soy, así como ven, todo malote y así,
hasta con una película me pongo a llorar, ¿no? O con un libro. Pero en cuestión de cuando Dios está en tu corazón, esa paz te llena y tú no entiendes, a veces te pones a pensar y dices tú, como persona, a lo mejor como un humano cualquiera, podríamos estar hasta cada rato que te acuerdas llorar y llorar y llorar y llorar. Pero cuando tienes a Dios, tienes esa paz, tienes esa tranquilidad, que Dios está contigo, que Dios nunca te ha dejado, y en los momentos difíciles que uno piensa que no está ahí, Dios siempre está de tu lado. Dios siempre está ahí para ponerte a la persona que, por ejemplo, en este caso a mí, muchos se acercaron conmigo y ahorita ya lo entendía por qué. Muchos se acercaban a mí y me decían, Dios está contigo, Dios esto. O sea, Dios me mandaba a esas personas para recordarme que Dios estaba conmigo. En el momento yo no lo entendí. Yo decía, ¿tú qué vas a saber si no has perdido ni a tu mamá ni a tu papá y me estás diciendo las cosas? Ahora que ya tengo yo también esa experiencia, puedo decirle a mis compañeros, a mis amigos, a los que han tenido eso, que Dios siempre ha estado ahí. Entonces, como decíamos, sí, después de algunas cosas podemos reconfortarnos en una depresión, en un alcoholismo, o hasta marcarnos en nuestra propia piel y decir, aquí está mi familiar, ¿no? O aquí lo tengo tatuado, o tengo esta marca porque yo extraño a mi familiar. No es eso, sino es recordar cómo es que Dios en su infinito amor nos permite esas vivencias con la familia, con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Sí, lo que hablas tú es de un duelo postergado. Eso es lo que pasa. Hay personas que nos toca sufrir así el duelo, ¿no? Porque en ese momento tienes que actuar como líder de la familia, tienes que hacer trámites, tienes que organizar esto, organizar aquello, cosas que tienen que ocurrir, tienen que hacerse, alguien las tiene que hacer, y no tienes tiempo para llorar a tu familiar, ¿no? Pero después viene, como lo acabas de decir, efectivamente viene después viene el dolor. Yo había veces, me pasó lo mismo, igual, perdí a mi madre y ya después, meses después empecé, de repente me soltaba a llorar en mi salón de clases y mis alumnos se me quedaban viendo, ¿y ahora qué le pasó al maestro? Porque en ese momento tenía un episodio de un recuerdo y se me salían las lágrimas y era algo así incontenible y me daba pena, ¿no? Pero entendía que era parte de ese proceso. Lo que sí, también eso es que bueno que lo apuntas, no debemos de caer. Otra de las cosas que no debemos de hacer es caer en el alcoholismo, buscar drogas, deprimirse. Tenemos que aceptar que la muerte es parte de la vida, es algo natural, es algo que ocurre, es algo que todos sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Entonces tenemos que ir aceptando eso, y ese es el proceso en el cual, pues sí, Dios interviene, sobre todo para nosotros que somos cristianos, o el ser cristiano te ayuda mucho, porque sabes que Dios está contigo, que a veces, como dices tú, llega alguien y te dice, siento mucho tu pérdida, ¿no? Y dices, ¿sientes? ¿Pero qué sientes? Tú ni sientes nada, tú no sabes lo que estoy sintiendo yo. Y eso es, a veces la persona reacciona con esa ira, parte de las fases del duelo, ¿no? Una de las fases es precisamente la ira, se enojan o le reclaman a Dios, ¿por qué me pasó esto? Pero sí es difícil, ¿no? Bueno, ahorita con todo lo que están comentando, pues se vienen muchas cosas de lo que hemos vivido, lo que Dios nos ha permitido vivir. Y una de las cosas es, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar un duelo? ¿Sí? ¿Cuánto puede durar un duelo? Y la forma en que este duelo lo vives. La forma de ser influye mucho tal vez en cómo reaccionas ante una pérdida. Puede ser el apego, puede ser tu forma de expresar tus sentimientos, como dice hermano, después de un tiempo donde no tenía nada que ver, lloraba y todo eso, y tal vez al momento nadie lo vio llorar, y dijeron, a lo mejor ni la quería. O sea, esas cosas suceden, ¿no? Lo he escuchado mucho, pero no es eso, o sea, es una forma de reaccionar, no sé si tu mismo cuerpo, tu misma mente te protege, te bloquea, algo sucede, pero eso no quiere decir que no se ame a la persona, que no se esté sintiendo el dolor, que no.
sino es una forma de que no lo puedes manifestar, no lo puedes decir. Otra cosa es lo que tú haces como para aumentar este duelo, ¿no? El mantener cosas que te recuerdan mucho a las personas, y que cuando lo ves o lo tienes o agarras su ropa, agarras cosas así y sientes pues como que más dolor y lo sufres pero lo disfrutas, o cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es algo? ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? ¿Deshacerse de las cosas o mantenerlas ahí? Es una forma difícil de decir o de opinar porque depende de cada quien. Habrá gente que diga, no, pues ya eso ya no se va a ocupar o cualquier cosa y ya. Y habrá gente que diga, no, eso no me lo toques, ahí se queda y se queda para toda la vida. Pero ese es el problema, ese es precisamente el problema, eso es lo que no debe de pasar. Por eso se hacen los cortes, las marcas, para que no se me olvide la pérdida, ¿no? O sea, no se te va a olvidar, créeme que a nadie se nos olvida las personas que hemos perdido, las tenemos ahí, siempre van a estar ahí. Lo que sí es importante es que debes de seguir adelante y no debes de continuar una forma natural. He sabido de casos de personas que dicen, este era el cuarto de mi hijo y está tal y como lo dejó, y no quiero que nadie le mueva ni un cuadro ni una pieza, yo quiero que se quede así porque así lo tenía mi hijo, y nadie va a vivir ahí, nadie va a dormir ahí, nadie va a estar ahí. O sea, pero no, eso no es así. Eso, tarde o temprano ese cuarto va a desaparecer, ¿no? Porque cuando se muera ella, la madre, ese cuarto lo van a deshacer. Bueno, o sea, ¿qué caso tiene hacer un altar? Ese es el problema. Hacer un altar de ese tipo de situaciones que llegamos a vivir y crear un endiosamiento a la persona que ha partido, porque ocurre algo curioso. Cuando alguien muere, nos acordamos de todas las cosas buenas. Ya todas las cosas malas que hizo ya nadie se las recuerda. Nos recordamos de todas las cosas buenas y de alguna forma como que idealizamos a la persona, ¿no? Es algo natural, pero cuando una persona endiosa a su familiar, incluso le habla con él, le pide permiso, todos los días se va y se despide, o cada cierto tiempo va a la tumba y habla y le lleva flores y está hablando con él como si estuviera viva, eso es lo que hay que tener cuidado, porque dice la Biblia en Deuteronomio 18 del 10 al 12, no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. O sea, no puedes hablar con un muerto, así sea tu madre, tu padre, tu familiar, tu hijo, lo que sea. No puedes hablar con él, no te va a escuchar. En primer lugar, no te está escuchando. Tal vez es una forma en como tú sientes que sacas el dolor que estás padeciendo, pero de ahí a querer, oye, es que vengo a pedirte permiso que ya me voy a casar con otra, pero te vengo a avisar, ¿no? O sea, van y hablan en la tumba de la difunta o van y le hablan a su papá, voy a empezar este trabajo, dame tu bendición para que me vaya bien. No, pero que hablen con Dios, ¿no? Hermano, dale. Yo creo que este tema tiene mucho que ver. Vamos, escúchenme. Soy un vivo, aunque nada más escuchen mi voz. Este tiene mucho que ver, este asunto, con la comprensión de lo que es la muerte. Creo que ya nos metimos mucho al tema del duelo en cuanto a la muerte, no en cuanto a este asunto de la muerte. Primero, la comprensión de lo que es la muerte. Para nosotros, los cristianos, la muerte no es el fin de todas las cosas, sino es el principio de una eternidad con Cristo. Por supuesto, si estamos en Cristo. Entonces, al nosotros comprender que la muerte no es el fin, entonces para nosotros la muerte no es una despedida final, sino, como lo han cantado algunos cantantes cristianos, no es un hasta luego, como dice Samuel Hernández. Entonces, primero, esa comprensión. Si hay una separación, la muerte es la separación física, la separación del alma, de nuestro cuerpo físico, pero sabemos que nuestra alma y nuestro espíritu están en un lugar allá con Cristo. Bueno, una vez teniendo la comprensión de lo que es la muerte, entendemos por qué el Señor no quiere que nos entristezcamos a un nivel extremo, porque la tristeza es un sentimiento natural, es algo que Dios puso en nosotros y no es malo estar triste. Ante la pérdida de cualquier ser humano
existe la tristeza. Pablo mismo expresaba y decía: Dios tuvo misericordia de mí al sanar a Trófimo para que no me viniera tristeza sobre tristeza. La tristeza es un sentimiento natural. El problema es cuando esa tristeza, ese duelo, se convierte en un problema para nuestra vida, porque no hemos comprendido el concepto real de la muerte. Ahora, ¿qué cosas no hacer, hermanos, durante el duelo? Mi hermano Heriberto ya decía una: hablar con la persona que ya ha fallecido. Primero, no nos escucha, no nos va a escuchar, no nos ven, no nos cuidan desde el cielo, no están al pendiente, porque imagínense qué tormento alguien que te ve desde el cielo sufrir, llorar, deprimirte, tener problemas económicos, no poder hacer algo por ti. Imagínense la desesperación que debe de ser que un padre vea a sus hijos que no tienen dinero para comer y él desde el cielo, ¿no? Desesperado por ver a su hijo así. Entonces, pues no nos están viendo, no nos están cuidando, no interceden por nosotros, hermano. Ese es otro concepto equivocado que se ha metido en la mente de muchos cristianos, de bueno, pues ya está intercediendo por ti, le está pidiendo a Dios por ti. Ellos no interceden por nosotros, hermanos. Ellos ya están descansando de todos sus trabajos y no hay una intercesión. Si así lo fuera, creeríamos en la intercesión de los santos como la iglesia de las mayorías. Entonces, no hablemos con ellos, no nos escuchan. ¿Qué pasa con ir al panteón? Este también se ha convertido en un asunto complejo. Para algunos ir al panteón es un pecado, no se puede ir al panteón definitivamente. Para otros van al panteón, llevan flores, platican con el difunto, porque de esa manera se sienten cerca de él. O sea, ¿dónde encontramos un punto medio donde pues podamos tampoco desentendernos de esta parte de nuestro familiar en un panteón, pero tampoco caer en el endiosamiento de él? Yo siempre les he comentado cuando me han hecho esta pregunta que no es malo ir al panteón. O sea, no es la casa del diablo. Puedes ir a barrer, puedes ir a limpiar. Al final de cuentas ahora ya se hacen muchas gavetas para que puedan poner ahí a más familiares en el caso que fallezcan. Puedes poner ahí pues a lo mejor una plaquita, ¿no? Para una lápida de quién es, cuándo nació, cuándo murió. Puedes ir a barrer. No creo, digo, aquí ya está la opinión de todos los hermanos, que en algún momento tampoco creo que sea malo poner una flor. Digo, el concepto de por qué la pones, ¿no? A lo mejor quieres que se vea bonito el lugar, lo quieres mantener limpio y pones ahí unas florecitas, pero no le puedes decir: mira, te traje tus flores favoritas, eran las que te gustaban, porque ya no la ves. Siempre nos han dicho en vida, porque les llevan mariachis. Ahí en la iglesia de la villa tenemos al lado el panteón y les llevan mariachis, les llevan flores, les celebran sus cumpleaños, todos sus cumpleaños van. Entonces, eso ya no sirve de nada. No sirve de nada. No es pecado ir al panteón, no es pecado barrer, no es pecado poner una lápida, no es pecado llevar unas flores. Pero no platiquen con ellos, hermanos, porque no solamente no los escuchan, sino podemos dar paso a algún espíritu de engaño. Podemos dar pie a que algún espíritu inmundo de repente los quiere contestar y puede suceder que Satanás lleve ahí a alguna persona y que mira, tu familiar dice que para qué te vas con los cristianos, regrésate donde estabas, él está en un lugar mejor, y empieza la confusión. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que caigamos en esos errores doctrinales, ¿sí? No se tatúen, porque no se debe uno de tatuar para empezar, y no lo podemos hacer por un muerto de ninguna manera. No te rapes. Estos eran cosas que sucedían en ese momento, en esas culturas. ¿Qué sucederá en nuestras culturas, por ejemplo, en este tiempo? Tal vez la Biblia hablaría de: no les celebres sus cumpleaños, no les lleves mariachis. Tengan cuidado, hermanos, de ir en estas fiestas. Lo que iba a comentar, en estos tiempos de el Día de Muertos, que les llevan su comidita. Algo que también quiero comentar con ustedes: sí está bien que vayan al panteón, barran, limpien, eviten hacerlo en estas fechas. En estas fechas definitivamente eviten hacerlo. ¿Por qué? Una, por el testimonio, no porque ¿qué tenemos que hacer nosotros
en el lugar del altar de los muertos. No tenemos nada que hacer absolutamente. No debemos de poner comida porque no vienen, no regresan los muertos a comer. Nada de estas cosas debemos de hacer. Celebrarle sus cumpleaños tampoco. Pues ahí dice la fecha de muerte. Ya no tiene más. sí, claro. Y hermanos, yo lo único para cerrar este asunto es, para que participen mis demás hermanos que no puedo hablar, en vida. Todo lo que vayan a hacer en vida, regálenles flores en vida, denles comida en vida, visítenlos en vida, llévenles unos mariachis en vida. Hay mariachis cristianos bonitos, llévenselos en vida, hermanos. Llévenlos al restaurante a comer. Sí, llévenlos a La Roca, llévenlos a donde ustedes quieran, pero llévenlos, hermano, pero háganlo en vida, ¿sí? Y este tipo de cosas. Y el duelo, hermanos, es algo natural. No se sientan mal. Si están tristes porque perdieron a alguien, no se sientan mal. Es parte de la vida la tristeza, pero vamos a enfrentarla con el Señor en nuestro corazón, con la fortaleza que Él nos da. Y como dijo el rey David cuando perdió a su hijo, Él ya no puede venir donde yo estoy, pero yo sí puedo ir a donde Él está. Y ellos ya vencieron. Ahora es nuestra tarea esforzarnos para llegar a donde nuestros seres amados están. Tal vez ese tipo de situaciones, de eventos que hacen, de celebrarles su cumpleaños, de llevarles comida, yo pienso que tal vez es como una recriminación que sienten en su conciencia, de que el remordimiento de que nunca las llevaron a comer, nunca les pagaron un mariachi, y ahora, ay, mi mamá era tan bueno, mi papá era tan bueno, mi esposa era tan bueno, y ya, les digo, o sea, los idealizamos, y ahora queremos darle todo. Ya que él no va a recibir nada, no recibe nada de estas cosas, ¿no? Pero bueno, quería decir algo más, Sarita. Bueno, como decían nuestros hermanos, cada quien vive duelos de diferente manera. Cuando yo perdí a primero perdí a un hermano, en un accidente. Mi preocupación cuando él murió, mi tristeza era de que él nos hubiera entregado su vida al Señor Jesucristo. Mi única esperanza es porque estando en el hospital en sus últimos momentos de vida, mi mamá llegó, pues estando el inconsciente le comenzó a hablar, y yo le decía, Señor, ojalá en su inconsciencia él te haya aceptado en su corazón, se haya encomendado a ti. Esa era parte de mi tristeza, pero por cuanto a que él se pudiera haber perdido. Pero yo ahí experimenté por primera vez en todo ese proceso de que nos avisan que se accidentó, que está muy grave. A la hora y media, 2 horas nos avisan que ya falleció. Y fue algo muy, muy rápido. Y en lo que se veló y todo lo que se lleva a cabo, yo sentía como el Espíritu Santo me abrazaba. Ese dolor que sentía, yo veía a mi alrededor cómo lloraba mi mamá, con su tristeza, no paraba de llorar, mis hermanas. Y yo me acuerdo que se me salían mis lágrimas, pero yo tenía paz en mi corazón. Nada más era el dolor, pero no sé explicar, hermanos, pero era una cosa que yo estaba sorprendida, muy sorprendida. Como al año, más o menos, antes del año, fallece mi mamá. Y igual, nuevamente, ella padecía de la presión arterial, se le subía mucho y nos avisan un día que se sentía mal. Y pues seguido le pasaba eso de cuando en cuando que se le subía la presión, tomaba algún medicamento, se hacían unos test y 1 o 2 días y se levantaba. Entonces, como siempre, ¿no? Pensamos, pues otra vez va a hacer lo mismo. Está 10, 11 días en el hospital y fallece. Y no estábamos preparados, la verdad, yo no pensé que fuera a morir de eso. Y ya nos explicó el doctor que desde que se puso mal el primer día había sido un derrame cerebral, e incluso se asombraron de que viviera tantos días. Pero en ese traslado de hospitales y todo eso, cuando íbamos a verla, pues, aunque ella ya había aceptado al Señor yo creo que 1 año antes, empezó a ir a las reuniones, a las campañas y todo, yo la veía muy contenta. Cuando muere mi hermano, como que ella menguó, pero continuó yendo a la iglesia y todo, con su tristeza y todo, pero siguió yendo. Entonces la paz que Dios me daba es que ella ya iba a estar con él. Como decía Aarón, ¿verdad? Que su enfermedad que tenía ya no le iba a tener más, porque nos habían dicho que si ella sobrevivía, pues iba a estar como vegetal.
ya no iba a tener calidad de vida, y mi madre era una mujer que toda la vida estaba trabajando, se movía, todas las tardes estaba barriendo su jardín, sus plantas, y andaba bien ocupada en el día con los quehaceres de la casa, y entonces yo no me la imaginaba en una cama todo el tiempo. Yo siempre he sido de la idea de que si no tienes calidad de vida, yo, bueno, en mi persona, cuando yo veo una persona que ya lleva muchos años sufriendo con alguna enfermedad, yo en lo personal digo, si a mí me tocara eso, yo preferiría que el Señor me llevara. Sí, que el Señor me llevara, porque pues yo siento que no es vida para la persona que está enferma ni para quien está a su cuidado, porque de la gente que yo he vivido de cerca, cómo llevan el proceso con un enfermo que tarda muchos años, pues es muy doloroso, es muy cansado, muy desgastante. Y bueno, eso es mi opinión personal. A los años muere mi papá. También, él sí tardó a lo mejor como un mes enfermo, tampoco pensamos que fuera a ser una enfermedad de muerte. Toda la vida que yo me convertí a los 16 años, como él se oponía mucho, yo dejé de invitarlo, yo dejé de hablarle del Señor. Él sabía que yo iba a la iglesia, pero nunca me atreví a invitarlo porque era muy, muy duro. El año antes de que muriera lo invité a un Día del Padre, y aceptó y fue, y yo lo vi muy contento y dije, ay, tanto tiempo que desperdicié en haberlo invitado por ese temor. Pero bueno, unos días antes de que él muriera, fue la sierva del Señor que estaba en ese momento en la iglesia, oramos con él, lo invitó a aceptar al Señor Jesús en su corazón y lo aceptó, y eso a mí me dio mucha paz. Para cuando él murió a los 2, 3 días, a mí me dio mucha paz en mi corazón, y dije, Señor, también está contigo. Entonces, a través de todo eso yo pude experimentar que por el hecho de estar en los caminos del Señor, cuando me ha tocado las pérdidas de seres queridos muy cercanos, mi duelo ha sido totalmente diferente al de mis hermanos que no han querido aceptar al Señor. Porque yo veía a mi hermana cuando mi mamá murió y la estaban sepultando, que se quería aventar y lloraba y gritaba y pataleaba y se desmayaba. Y yo decía, yo siento mucho dolor, pero estás tranquilo, de verdad que el Señor te da una paz inexplicable. Sientes su abrazo, sientes su calor, y toda la gente que pasa y te dice, te da sus condolencias, y a veces ni escuchas lo que te están diciendo porque traes su dolor, pero igual nada más salían mis lágrimas, pero todo tranquilo. También me toca hacer trámites de mi papá, de mi mamá, y corriendo para aquí y para allá, pero con esa paz de saber que ellos ya estaban ahora en un mejor lugar. Y como dice el rey David, ¿verdad? Algún día nos vamos a reunir. Entonces yo invito que todos seamos conscientes que la vida es un ciclo, que nacemos, lo que podamos hacer aquí en vida debemos de hacerlo. Me ha tocado vivir de cerca gente que está a veces muy desesperada, como decía el hermano, porque la conciencia no los deja en paz. Porque cuando tuvieron la oportunidad de cuidar a su mamá enferma, a su papá, a su familiar, al abuelito, a quien sea, pues andaban ocupados en sus cosas y no tuvieron tiempo. Si viven lejos, no tuvieron tiempo de venir a visitarlos. Si están si tuvieron la posibilidad de darles algo y no se los dieron, traen ese cargo, y a veces es lo que más duele, ¿no? De no haberle pedido perdón si es que estaban enojados, de no haber podido llevarlo a algún lugar a comer, de haberle dado algo de dinero para que se apoyaran. Hay muchas cosas que a veces dejamos de hacer, y ya cuando no están, decimos, debí de haberlo hecho, debí de haber hecho esto. La otra, a veces hay familiares que no están con quien está enfermo. Regularmente sucede que con la mamá nada más vive uno que está más cerca y es el que lo cuida, y cuando fallece los otros que nunca estuvieron ahí, a veces llegan y le recriminan, ¿no? Porque no lo cuidaste, porque no nos dijiste, porque no esto, porque no lo otro. Pero cuando estaba la oportunidad de poder apoyar, no se aparecieron. Bueno, son muchas situaciones diferentes, ¿no? Pero mi consejo es que si estamos en el Señor, tenemos una esperanza muy hermosa de que los vamos a volver a ver. Así es que ya, entrego el micrófono. Sí, tú hablaste del duelo anticipado, así como él habló del duelo postergado, el que se da después. El duelo anticipado se da cuando un familiar está enfermo y dura mucho tiempo enfermo. Entonces
la familia va anticipando la pérdida. Sabe que a veces que, en el caso tuyo, por ejemplo, pues decían, no queremos que se vaya a morir de esto. Pero me ha tocado ver personas que, en el caso de una mamá, que duró más de un año, o sea, desde el principio sabíamos que en cualquier momento se iba a morir, ¿no? Incluso fuimos a orar por toda la familia, y todos estaban llorando, vinieron sus familiares de Estados Unidos, todos estaban ahí junto a ella. Y pasó el tiempo, pasó más de un año, y ahí estaba la hermanita, seguía en la cama, y pues algunos ya se regresaron, otros ya trataban de vivir su vida normal, de vez en cuando le daban la vuelta a ver cómo seguía, pero se tardó más de un año enferma y finalmente falleció. Y yo dije, ay, Dios mío, pobrecitos, ¿cómo se la llevó? Sobre todo los que, dices tú, bien, aquella persona que se queda a cuidarla todo el tiempo, que sigue manteniendo porque ese es un acto de la voluntad. El querer cuidar a tu padre o madre enfermo o a tu familiar enfermo es un acto de tu voluntad, que tú lo haces porque tú no quieres hacer. Y otros que dicen, no, pues ahí te damos dinero, o pago a alguien para que vaya, o sea, quieren sustituir lo que les toca hacer con dinero, ¿no? Con un precio. Y dicen, no, pues nosotros ponemos esto, ponemos aquello, pero yo no voy a ir a dormir ahí, yo no voy a estar ahí en el hospital toda la noche, yo no voy a estar al pendiente. Ustedes chequenlo, nosotros les ponemos el dinero y tú velo. Tú que eres la hija, tú que eres el mayor, tú que eres lo que sea. La justificación es cualquier cosa, ¿no? Pero esa persona está ahí. La persona que decide cuidarlo lo hace no porque le digan a los demás que lo haga. Hay personas, aunque también puede haber ese tipo de casos, pero hay personas que lo hacen por el amor a su madre, para no tener después que reclamarse, ¿no? O recriminarse y decir, no, pues no, cuando me necesitó no estuve con ella. Y tienen sus propias experiencias bonitas. Hace un tiempo nos hablaba la hermana Leti de las experiencias que vivió con su mami, ¿no? También duró mucho tiempo enferma. Y ya cuando fallecen, viene así como una especie de descanso con culpa. Porque dices, ¿cómo puedo descansar? Pues ya se murió, pero en realidad sí descansan porque han estado bajo un estrés de que en cualquier momento se va a morir, de que ya les avisaron en el hospital que ya se puso más mal y van, corren, de que tienen que comprar esto, de que tienen que comprar aquello, de que necesita esto, de que necesita lo otro, ahora hay que operarlo por esto, y todo eso es un estrés que los angustia. Y llegado el momento cuando la persona se va, parte de este mundo, dicen en algún momento, pues gracias a Dios. Y es un gracias a Dios que está como culposo diciendo, pero no, hubiera preferido que se quedara, pero pues también estaba sufriendo, ¿no? Es difícil. Mi hermana quería decir algo. ¿No? Perdón, pensé que quería decir algo. Bueno, esas son las cosas que no debemos hacer. Ahora, ¿cuáles cosas sí podemos hacer? En la palabra de Dios vemos casos, varios ejemplos de personas, en el caso por ejemplo de los judíos, dice que estaban los judíos en casa de Marta y María, había muerto Lázaro, y en ese momento estaban con ella, pues consolándola, ¿no? Lo que hacemos los que vamos a visitar a las personas que han perdido un familiar. Pero cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron pensando, va al sepulcro a llorar allí. O sea, llorar es algo válido. Ya lo dijo mi hermano Alex, no se murió cualquier persona, se murió un familiar, se vale llorar, llore, deje que las lágrimas fluyan. Todo eso le va ayudando a sanar su corazón. Que esté llorando, a veces lo hacen a escondidas, en un cuarto solo. Dijiste hace rato también algo, cada quien lleva el duelo a su propia manera, es personal, ¿no? Son unas vivencias personales, y es cierto, nadie puede vivir lo que tú estás viviendo, eso es lo que te tocó vivir a ti, acéptalo. El dolor que estás pasando poco a poco va a ir mitigándose, vas a poder seguir adelante, pero no tienes por qué quedarte ahí. O sea, esas lágrimas que de momento parecen incontenibles, después poco a poco van haciéndose ya tranquilas, y al final ya solamente queda el recuerdo. Sí. Acerca de las cosas que sí se deben de hacer, yo quería ahondar un poquito. Y hermanos, cuando fallece algún familiar de algún hermano cristiano, ese culto se llama culto de consolación. No es culto fúnebre, no le vamos a hacer culto al muerto, vamos a hacer un culto de consolación,
una acción de gracias, a darle gracias a Dios, pues por la vida del hermano, por el tiempo que lo conocimos, porque estaba en Cristo. Son difíciles los funerales donde la persona no tenía a Cristo. Ahí sí a los pastores nos meten en un problema, porque no sabemos ni qué decir. Pero bueno, cuando la persona recibió a Cristo, ¿qué hacer? Yo quiero hacer énfasis en esto. Hermanos, si usted le toca en algún momento ir a predicar a un culto de consolación, no vaya a regañar. La gente de por sí se siente mal por la pérdida del ser amado, y luego nos ponemos a regañar a la gente, que no lo cuidaron, que no hicieron esto, que hubieran visto más por él. Y entonces no vamos a regañar, vamos a consolar. Hermanos, es un culto de consolación. Cuando usted llegue, no llegue a ser atendido, porque luego llegamos a sentarnos y preguntamos, no, nada de cenar, no va a haber pan, no va a haber café. No vamos a ser atendidos, vamos a ayudar. Cuando usted llegue a un culto de consolación, hermano, acérquese usted como cristiano, como hijo de Dios, como la luz que usted es, acérquese. Oiga, hermanita, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quiere que le ayude a repartir el pan? ¿Quiere que le ayude con un trámite? Hermano, ¿le hace falta algo? ¿No han pagado algo? Porque estamos preparados para todo momento para morir. La verdad que mucha gente, pocas son las personas que tienen ya pagada su caja, su lugar de donde van a guardar el estuche, el cementerio. Realmente la gente está poco preparada para ese tipo de cosas. Entonces, lleve un apoyo económico, acérquese a la familia, acérquese, oiga, mire, la verdad, pues le traje aquí 200 pesitos, o mire, le traigo 500 pesos, pero apoye. Si no puede apoyar ahí en la labor, no llegue con las manos vacías, hermano. Lleve una bolsita de pan, lleve un sobrecito de café. Si sus posibilidades económicas son mínimas, lleve una bolsita de café, lleve una bolsita de pan, lleve azúcar, lleve vasos, arroz, lleve comida, hermano, porque también la gente, no sé, es la cultura mexicana, yo creo, no sé si en otros países sea, pero se nos muere el familiar y les tenemos que dar de comer a los que vienen a acompañar a la persona, ¿no? Ya es parte de la cultura, pero no espere usted a que lo atiendan, hermano, de verdad no espere. Si no tiene nada, si no tiene dinero, vaya y acompañe. Llorad con los que lloran, dice la palabra del Señor. No los regañe, no le diga, oye, pero no te sientas mal, ¿que tú no crees en Cristo? ¿No crees que tu familiar está? No, hermano, son momentos muy duros, son momentos para consolar. A veces hasta el decir, te entiendo, sé lo que sientes, hasta está mal, porque no entendemos, o sea, no es verdad, no comprendemos, no alcanzamos a comprender el dolor de la otra persona. Hay momentos que lo único, en mi experiencia como pastor, ya a veces yo lo que siento que es lo más correcto es llegar, sentarme junto a él y estar ahí. Y cuando me pega el dolor, ponerme a llorar con él. Y ya. Y yo veo que la persona me dice, gracias, hermano. O sea, para él el hecho de sentir que alguien está junto a ti, sin decirte una palabra, porque las palabras ni siquiera consuelan. Ni siquiera te consuelan las palabras. En ese momento lo que menos quieres es que te hablen, es que te digan, que te regañen. O sea, es muy difícil. No te fijes en lo que se hace mal. A mí me ha tocado ver, hermanos, que no, es que el culto no va así. ¿Cómo está? A ver, háblale, ¿quién es el encargado aquí? ¿Quién es? A ver, no, el culto va así. Olvídate de eso. Llegan personas en mal estado, alcoholizadas, y ya, córrelo, sácalo. No, pues aquí es un culto cristiano. O sea, ese tipo de cositas que tenemos que entender, hermanos, que la gente está en un dolor, que la gente está en un duelo. No vamos a criticar, no vamos a decirles cómo hacer las cosas, vamos a acompañarlos, vamos a estar en su dolor. Si hacen algo mal doctrinalmente, si hacen algo equivocado, hay momentos, va a llegar el momento, más adelante, tiempo después, donde vamos a poder corregir el asunto con la persona y decirle, mira, manito, esto no es correcto, esto no está bien. Pero tiene el momento. Entonces, hermanos, cuando alguien esté en un duelo, cuando ustedes vayan a un culto de consolación, por favor, no hagamos este tipo de cosas. Al contrario, seamos ayuda, vayamos. Ayer estaba escuchando a un predicador que decía, los cristianos siempre estamos esperando y pocas veces queremos dar. Vamos a buscar recibir lo que hemos dado, es decir, a veces esperamos, es que nadie vino a mi funeral. Bueno, ¿a cuántos has sido tú de la iglesia? ¿No? Es importante que cuando fallezca
algún hermano o algún familiar del hermano, ahí estemos, ahí esté la iglesia, estemos acompañándolos, estemos haciendo acto de presencia, estemos haciendo acto de compañía. Y la regla de oro: haz con otros lo que otros quieren, lo que tú quieres que otros hagan contigo, ¿no? Entonces ahí quería abonar un poquito en esa parte. Hermanos, ¿qué tal? Dice la palabra de Dios, ¿no?, que es mejor estar donde está el duelo que donde está el banquete. Sí. ¿Por qué? Porque cuando estás en un lugar donde alguien falleció, te hace meditar en tu vida. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿A dónde se habrá ido? ¿Qué va a pasar con su familia, con sus hijos, con su esposo, su esposa? Son muchas cosas que te vienen a la mente y eso te ayuda a reflexionar sobre tu vida. ¿Y qué va a pasar cuando yo me muera? Como decías hace un ratito, Ale, a mí antes no me gustaba ir a ningún funeral porque yo decía, ay, ¿qué les voy a decir? Es que todos tienen que pasar a decirle unas palabras y yo no sé qué decirles. Prefería no ir porque se me hacía triste, porque no sabía qué decir, por muchas cosas. Pero yo muchos años viví sola con mi hija, muchos años, y en una ocasión, ahí de esas cosas que ando uno pensando, dije, ajá, y si yo me muero, ¿quién va a venir a estar con mi hija? Bueno, y esa fue principalmente lo que a mí me impulsó a que a partir de ahí todos los episodios que había en la iglesia, no me perdía ninguna, de verdad. Y fíjate que me sirvió mucho porque me sensibilizó para muchas cosas. Fíjate que tuvimos un pastor que llegábamos a los episodios que le tocó uno tras otro, y en esa ocasión para mí fue una experiencia bonita, porque este pastor en cuanto llegaba, empezaba a organizar a la femenil, a los jóvenes, a todo el mundo. A ver, hermana, vea que se va a dar de comer, preparen el café, preparen el agua, esto, lo otro, sin molestar para nada a la familia, para nada, todo lo hacía la iglesia. Era una iglesia muy grande, era una iglesia muy dadivosa, y durante todo ese tiempo me tocó ver cómo era un apoyo realmente hermoso el que se les daba. Desde que estaban enfermos, siempre le llamaban por acá y aquí estaba todos los días que fuera necesario, cuando la gente no tenía las posibilidades económicas para comprarles medicamentos, para doctores. En esa ocasión me tocó ver toda la ayuda que brindaba este pastor, y pues siempre apoyando. Otra de las cosas que decías, Alice, que si llega un borrachito cuando está el culto, cuando estamos ahí acompañando, a mí me pasó. La mayoría de mi familia pues es de la iglesia de las mayorías. Entonces cuando muere mi papá, pues yo llego y llega a la iglesia a acompañarme. Entonces antes que dijeran nada, yo empecé con alabanzas y todo, ¿no? Pero llegó un momento en que sí, yo creo que me excedí, no sé cuánto tiempo estuvimos, y de repente se arranca una de mis primas, ya con su culto, con su rosario y todo eso. Fue en el momento ya que se iba a sepultar. Y no sé, o sea, yo dije, ay, qué mala onda, ¿no? Ya me hicieron a un lado, pero yo ya había hecho mi alabanza y todo. Y dije, bueno, pues ya, respeto. ¿Por qué? Porque mi papá vivía con mi hermana no iba a la iglesia, y entonces toda mi familia que vino de diferentes estados para acompañar a mi papá, que era su hermano, pues dije, adelante. O sea, tampoco me sentí ofendida ni nada. O sea, ellos me respetaron en el momento que yo hice lo mío, como cristianos. Yo respeté su momento, lo único que hice fue me aparté a un ladito y ya, quisieran lo que quisieran. Incluso le hicieron sus 9 días, y pues estaba ahí la familia, cuando podía iba y los acompañaba un rato. Obviamente no al rezo, yo les ayudaba a preparar la cena, pero a veces tenemos que aprender también a combinar. Finalmente yo digo, aunque yo estaba ahí ayudándoles y lo que sea, pero pues yo no me iba a hacer lo que ellos hacen, porque para mí ya no era necesario nada más. Para mí lo importante era que aceptara al Señor en su corazón, y lo demás para mí era lo de menos. Pero entonces debemos de tener ese cuidado, porque la familia está ahí, y también, como dices, es testimonio, ¿no? O sea, lo que alcanzaron a escuchar de la predicación que se dio, de la alabanza, de los himnos que se entonaron, algo pudo haber penetrado ahí. Entonces ya lo demás para nosotros no debe de tener importancia. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? El poder entender estas cosas, y a la persona que está sufriendo pues la pérdida, pues no pasa nada. O sea, tampoco vamos a estarnos peleando por el muerto, ¿verdad? De que no queremos que el culto sea evangélico, no, que nosotros queremos que sea católico, nosotros queremos que sea...
no tenemos por qué pelearnos así. A veces que hay gente que trae veladoras y dice uno, pero ¿qué hago con las veladoras? ¿No? Y alguien dice, vamos a prenderlas por acá, pues, para que tampoco digan que las tiramos a la basura, ¿no? Y en ese caso, pues, bueno, es parte de nuestra capacidad que tenemos que tener de soportarnos unos a otros. La palabra de Dios nos dice eso, soportaos unos a otros, que tengamos paciencia con los demás, que a veces suframos al débil en la fe, y pues todo eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando vienen las recriminaciones. Hace un ratito decías, eso de estarle recriminando en el momento en que están teniendo su duelo, pues no es lo correcto. Yo creo que nunca habría de recriminarse eso, porque es difícil llevar el duelo de una persona. Me refiero a casos en los que, por ejemplo, ¿para qué lo llevaste al hospital? ¿Para qué dejaste que lo intubaran? ¿Para qué lo operaron? No lo tenían, ¿por qué lo operaron? Todo eso es, de repente en ese momento vienen las personas que no estuvieron cuando estaban enfermos y que no ayudaron a tomar una decisión, y ahora de repente, como ya se murió, te quieren acusar, ¿no? Y tú tienes que cargar con eso, aparte del duelo que estás llevando, de haber perdido a tu familiar, y que sí, en tu corazón, en tu pensamiento estás pensando, y si no lo hubiera llevado al hospital, o si lo hubiera llevado más antes, es difícil, ¿no? Pero ya ahí donde ya no tiene caso, la voluntad de Dios, eso es importante que lo entendamos. La voluntad de Dios al final se manifiesta, se hace lo que Dios permitió. Así puedes voltear medio hospital, si Dios se lo va a llevar, se lo lleva. Y si no, ni siquiera tú pudiste llevarlo al hospital y el Señor quiere que viva, sin hospital sana, ¿no? O sea, no pasa nada, no tenemos por qué desesperarnos a veces, porque es que él era cristiano y él no aceptaba los medicamentos. ¿Para qué lo inyectaron? ¿Para qué lo operaron? ¿Para qué lo llevaron al hospital? O a veces todo ese tipo como que mete conflictos al hermano cristiano, ¿no? Y lo hace difícil llevar su duelo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las cremaciones? ¿Ha sido un problema de muchos años? Hay gente que dice, que lo tachan de pecado. Prácticamente dicen que es pecado que tú cremes a una persona. Ahorita con la pandemia ya ni te preguntaban. O sea, te lo devolvían ya en cenizas. Te lo daban porque ya era de ley. Entonces mucha gente ha sufrido con eso. Ha dicho, ¿y si se fue al infierno porque lo cremaron? O sea, a ese grado, a ese grado los han llevado. Yo le hago la pregunta clara y directa. ¿Es pecado cremar a una persona? ¿Por qué sí o por qué no, hermano Heriberto? Miren, en primer lugar, cuando hablamos de cremar, esa es una costumbre que no es moderna. En realidad, en muchas culturas ha sido parte del ritual funerario, ¿no? Hay culturas donde, ya estamos hablando, por ejemplo, de la India, donde creman a todas las personas y las cenizas las arrojan al río Ganges. En la cultura de Norteamérica, también antes de que llegaron los colonizadores, también era costumbre quemar a los difuntos, precisamente para evitar que algún día algún animal sacara los huesos, o alguien descubriera el lugar donde alguien había sido sepultado, como hoy pasa en Egipto, ¿no? Que protegieron a los cadáveres de sus faraones y los metieron en tumbas súper protegidas, y sin embargo llegaron los arqueólogos, las destaparon y sacaron el cadáver y lo tienen exhibiendo, ¿no? Y dice uno, eso es una profanación de alguna forma, y eso de estar exhibiendo cuerpos muertos, pues como que no es correcto, es una falta de respeto hacia la persona que haya sido, pero volvemos otra vez a lo mismo, pero la persona ya no está ahí, es un cuerpo, son cenizas, es polvo, es materia muerta, no pasa nada. Lo que ocurra con el cuerpo después de morir no afecta a la salvación. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo que ocurre con el cuerpo después de morir no va a afectar la salvación de la persona. Hay ideas, también me he encontrado con esta idea de que hubo un tiempo en que aquí en Cuautla hubo un asesino, creo que cometió 2 asesinatos, y se hizo famoso, se hizo conocido ese evento, porque mataba a la persona, le sacaba el corazón y se lo ofrecía a Satanás. Y decían, a ver, dice, pobre persona aquella que pues está condenada porque su corazón fue ofrecido a Satanás.
Muerta la persona, así te despedacen, te quemen, te coman los tiburones, te coman los perros, te coman las aves, ya no tiene nada que ver contigo. Tu alma ya está en el lugar en el que ha sido designado por Dios. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, estás en el paraíso, y si lo rechazaste, pues pasas directo al Hades. No tiene nada que ver lo que ocurra con tu cuerpo. Si lo creman, si lo entierran, si lo ponen en alcohol, si lo momifican, hagan lo que hagan, no afecta definitivamente al alma o al destino final, que es lo que nos importa, el destino eterno de la persona que ha fallecido. No le afecta. Porque hablan de la resurrección. Porque el asunto es que venimos a caer en la creencia de los faraones o de Egipto, ¿no? En Egipto esa era la creencia. O sea, ¿cómo va a ser la resurrección si el cuerpo ya no está? Y entonces trataban de guardar, de momificar el cuerpo y conservar hasta sus órganos. Los ponían en ollas y ponían el corazón, el hígado, los pulmones, todo en ollas, y el cuerpo ya, el hueco, lo momificaban, lo metían en aceites y bálsamos y no sé qué tanto, le hacían un proceso de momificación, lo enredaban en vendas y lo colocaban en un sarcófago especial que durara lo más posible, y luego después ya hasta les pusieron las pirámides para evitar todavía que no se echara a perder ni que nadie lo robara. Pero esa es la creencia de que cuando vengan, ¿con qué cuerpo van a venir? No, tenemos que conservar el cuerpo, porque cuando resuciten tiene que estar el cuerpo ahí. No es cierto. Dios es todopoderoso y todos fuimos, nomás nosotros que estamos vivos, estamos hechos de polvo de tierra, ¿ah? Y seguramente dentro de este polvo hay polvo de Aristóteles, que fue parte del cuerpo de, no sé, de alguno de los que vivieron en esta época, ¿no? Puede ser que tengamos hasta alguno de sus elementos. Esta tierra, este polvo, este cuerpo, lo puede hacer Dios de nuevo. Pero cuando seamos resucitados, vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, un cuerpo que no va a ser terrenal, va a ser otro, un cuerpo semejante al de los ángeles. Entonces, nos van a dar un cuerpo nuevo. ¿Qué le pasó a mi cuerpo viejo? Pues no importa. Vamos a resucitar y se nos va a otorgar un cuerpo nuevo, definitivamente, para vivir en un cielo nuevo, en una tierra nueva, porque aún esta tierra y este cielo van a desaparecer, van a ser consumidos por el fuego, y nosotros vamos a heredar una nueva vida, una nueva ciudad, unos nuevos cielos, una nueva tierra, y sobre todo un cuerpo nuevo que pues será maravilloso tenerlo. No nos vamos a enfermar, no nos vamos a necesitar comer, no vamos a necesitar no nos vamos a cansar, tantas cosas que tiene ese cuerpo tan especial que vamos a tener, ¿no? Se llama un cuerpo celestial o un cuerpo espiritual, pero no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos. Lo que pasa con nuestro cuerpo, hay quien se sepulta, dice: yo quiero que me sepulten de pie, porque dice la Biblia que cuando venga Cristo debo de estar de pie delante de Él. Ya se me hace una exageración literalizar tanto la palabra de Dios, así de que yo tengo que estar de pie, y como ya me morí, pues entiérrenme de pie para que cuando venga Cristo esté yo de pie. Pues como se te deshace todo y tus huesos se pierden sus ligamentos, vas a quedar todo encogido ahí, mal parado, y ni siquiera estás acomodado. Si Cristo viene, te va a encontrar en una posición muy ridícula, si es que de verdad viniera a verte como estás, ¿no? Esas son ideas que a veces tomamos muy literal. Tomamos muy literal lo que dice la palabra de Dios cuando dice que estemos en pie delante de Dios, y dice que estemos dignamente, santamente, haciendo su voluntad, que seamos dignos de recibir la herencia que vamos a tener, ¿no? A eso se refiere, a estar de pie delante del Hijo del Hombre, no que literalmente estemos de pie cuando Cristo venga, ¿no? Dice que unos estarán en la cama durmiendo, otros estarán trabajando. O sea, no, eso no tiene que ver, es tomar muy literal la palabra de Dios. El que lo crema nada más acelera el proceso. El que lo crema nada más acelera el proceso. ¿Qué hacen con las cenizas? También eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que las tienen en un altarcito en su casa, hay personas que van y lo tiran al mar, o a un río, o a un parque. Y lo que hagan con las cenizas, de tirarlas a donde quieran tirarlas, no pasa nada.
pero que lo tengan en un altar y que luego le hablen y que digan, ay papá, ¿qué estás haciendo con mi papá? Dámelo. Y eso. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Es correcto llevar el cuerpo de una persona que ha fallecido al templo? ¿Es correcto meterlo al templo? O sea, al altar, de cuerpo presente ahí al altar, Como hacen los católicos. como hacen los católicos que los tienen ahí en el... Porque también hay hermanos, digo, esto sería importante explicarlo, que dicen, hermanos, que yo quiero velar a mi familiar ahí en el templo, quiero que oremos por él antes de que se lo lleven. Este tipo de ideas todavía un poquito extrañas. ¿Es correcto llevar a una persona al templo, ahí al altar, a que se... pues no sé a qué hacer por él, pero que lo lleven? Como dices, acabas de decir la razón, ¿no? O sea, no sé para qué sería eso, porque para empezar, no vamos a orar por él. Hace ratito mencionaste correctamente que es un culto de consolación por la familia. Por el muerto ya no podemos hacer nada. No podemos orar por la persona que ha muerto, no podemos o ayunar por él, ni hacer un culto especial de toda la noche para que Dios lo reciba en el cielo. No, no es así. Ya no se puede hacer. Mejor es perro vivo que león muerto. Y eso se refiere a que mientras estás vivo tienes todavía la esperanza de recibir tu salvación. Mientras estás vivo tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Mientras estás vivo tú puedes ir a un sepelio y decir a mi hermanita, es que estás ahí viendo el cuerpo de Cristo, ¿dónde estará? ¿Qué habrá sido de él? Era así asado, ¿qué habrá sido de él? Yo algún día voy a estar así, ¿qué va a ser el día que yo me muera? Entonces estás reflexionando, es un momento de reflexión, parte de tu duelo es ese, la reflexión a la que llegas, de la vida que llevó esa persona y que te hace reflexionar en tu propia vida. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Pues arrepiéntete, acepta a Cristo, recíbelo en tu corazón, vuélvete un hijo de Dios, acércate a la iglesia. Tienes que ir al templo cuando hay cultos. El domingo tenemos culto, el jueves tenemos culto, tenemos escuela dominical. No iban vivos, pero los quieren llevar muertos. No iban vivos y ahora los quieren llevar muertos. O sea, a eso iba precisamente, ¿no? O sea, ¿para qué lo llevas al templo? ¿Qué caso tiene? Puedes velarlo en tu casa. Y no, hay gente que ni siquiera necesita velarlo. Y ahorita que pasó con la pandemia ya vimos que no es tan necesario velar a nadie. Y hay personas que por aquí reciben a su muertito y lo entierran. Y dicen, ya me ahorré lo de la comida de todos estos gorrones, ¿no? Y qué feo, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Cuando haces un culto de consolación y recibes a la iglesia y la atiendes y le das de comer, estás haciendo algo que es sano, incluso te va a ayudar a ti en tu duelo, que recibas el cariño de los hermanos, ¿no? Que te dicen, oye, murió mi mamá y ¿qué pasó? ¿Por qué no nos avisaste? No, pues ya lo enterré, el mismo día lo enterré y todavía estaba caliente su cuerpo, pero ya lo enterré. Oye, no, que eso también se hace como una falta a la honra de la persona fallecida, que lo trates pues como un animal, ¿no? Prácticamente un perrito se muere por aquí, se muere y lo entierras y no le haces ningún... Y hay gente que pues anda en algún lugar perdido, muere una persona y le ponen piedras encima y dicen, pues hay que decir unas palabras siquiera, ¿no? Porque pues murió una persona, no murió cualquiera, perrito, ¿no? Yo nada más quería tocar rápido el punto que usted dice, avisen cuando alguien fallezca, porque uno cuando es amigo, cuando es hermano en Cristo, uno siente muy feo, que dicen, oye, se murió, ¿cómo? ¿Y cuándo fue? Ya hasta lo enterraron. Uno se siente mal, porque si bien es cierto, ya no puedes hacer nada por él, no te puedes ni despedir, porque pues ya no está su espíritu ahí, su alma ya se fue, pero es una parte de la honra. Al que honra, honra, dice la palabra del Señor. Entonces, hay personas que son muy egoístas, que cuando fallece un familiar, no, es que cómo los voy a molestar, cómo le voy a decir a la gente, no es mi dolor, es mi familiar, no le voy a avisar a nadie, ya pues, prefieren no avisar. Si es hermano en Cristo, un familiar, un amigo, avísenle a la gente que lo quiere, porque quieren ir a acompañar a la familia, era su amigo, creo que también merecen llorarle a su amigo, también merecen pues pasar ese duelo, ¿no? Porque también era su amigo, sí, era tu papá, sí, era tu mamá, no te va a doler igual, pero te termina doliendo, era tu amigo en Cristo. Entonces, no seamos egoístas. Me ha pasado también mucho a mí que me avisan, oye, se murió tal hermano, ¿cómo? ¿Y a qué hora nos avisaron? Nada, y no supimos, no, pues ya hasta lo enterraron. Y uno se siente mal, uno de verdad se siente muy triste porque dicen, pues qué egoísta por parte de la familia, que siendo un hermano conocido, amado,
Él era muy amado, muy conocido, que ni siquiera le hayan avisado a la gente, ¿no? Manzarita. No, nada más así rápido. También, bueno, hay ocasiones que no avisan que está enfermo un familiar o el mismo hermano, o que se murió alguien y tampoco avisan, pero aparte de todo se sienten dolidos con la iglesia porque no los acompañó, porque no oraron. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué se debe de No hacer? somos adivinos. Pero es que ese es un problema, ¿no? Yo entiendo que la persona que acaba de perder un familiar está dolida, ¿no? O que está enfermo su familiar y siente que se va a morir. Está como que reclamándole a Dios y a la iglesia porque no le ayudaron, ¿no? Y a veces no te avisan. Pero no es correcto, hermanos. Tenemos que sobreponernos al dolor y avisar. Hay personas que no quieren hasta decir, no, es que se murió de COVID. No, pero no digas que se murió de COVID. No vais a decir eso. No es pecado morirse de COVID. ¿Dónde sacaron eso de que morirse de COVID sea pecado? Y no le puedes decir a la iglesia que se murió de COVID. O sea, no pasa nada. Se haya muerto de lo que se haya muerto. Dios decide la forma en cómo uno se va. Hay personas que se pierden, por ejemplo, con las inundaciones. Se las llevó el río, ni siquiera nadie vio cuando se las llevó el río, y están enterrados por ahí debajo de una piedra o debajo de un montón de lodo, y ahí quedó, y lo buscan, no lo encuentran, y nunca lo van a encontrar porque quedó bien enterrado, ni modo, y se siente feo. Hay como que pierdes algo, y sientes que necesitabas despedirte de esa persona. Por eso hay familiares que siguen buscando cuando secuestran a alguien o cuando desaparecen a alguien, lo siguen buscando porque sienten la necesidad de despedirse. Ya saben que ya se murió, tal vez ya aceptaron eso, pero todavía aún así quieren que le den el cuerpo, aunque sean unos restos, un hueso, que le digan, este era el hueso de tu hijo, y pues ya van, hacen todo el proceso de duelo, se despiden de él y fin, pueden darle fin. Ese es el asunto. Pueden decir, esto termina aquí, yo sigo con mi vida. De eso se trata el duelo. Era Gladys. Hermano, y yo creo, lo he platicado de repente con mi familia, que pareciera que los cristianos estuviéramos como vetados con los familiares que ya fallecieron. Y yo creo que tampoco es correcto. O sea, entiendo por la doctrina que no significa lo mismo ir al cementerio, pero tampoco olvidarlos, porque de repente sucede eso, que jamás vuelve a ir, ¿no? Y eso de ir y limpiar y todo, yo creo que también es importante hasta para la misma familia, porque pues fueron personas importantes, o no sé, el centro de una familia, el linaje. Yo estaba dudando en compartirlo, ¿no? Yo se lo comentaba a Sarita. El día de ayer mi abuelito cumplía 100 años, y todos, de verdad que era algo muy importante para toda la familia, porque pues creíamos que mi abuelito iba a llegar, y año con año se le hacía su fiesta y demás, y pues él significó mucho. O sea, el linaje que él dejó fue enorme, y mis primos se organizaron y dijeron que quién quería ir para que se adornara la tumba, precisamente porque en días de muertos pues no iríamos, ¿no? Y una de mis tías lo organizó, se le pusieron piedras y demás, y lo que querían era que se le fuera a escribir. La frase que se le puso fue te llevaste una historia en un siglo y dejaste muchos recuerdos en nuestros corazones. Recuerdo de tu esposa, tus hijos, tus nietos y bisnietos. Los que pudieron fueron y demás. Por ahí alguien que se le ocurrió que cohetes, y cuando lo sepultaron, Jimmy gritó y dijo su nombre, Damián Torres Tufiño, y todos, está con Cristo. Y fue algo significativo. No toda mi familia es cristiana, entonces decían, para no estar con que unos van y demás y otros no van. Y pues yo no sé, ahorita atendiendo a esto que estamos hablando, pues así se hizo. Fue vernos con la familia, con mis tíos, no todos fueron, pero pues para nosotros fue algo significativo, no sé, en recuerdo, pues entendiendo que obvio no está ahí, nadie le habló ni dijo nada, o sea, fue solamente para la familia, que no olvidemos que en su memoria, exactamente, y llevaron cohetes de esos de los que hacen así mucho ruido, no sé cómo se llaman esos cohetes, pero fue emotivo, porque decían su nombre uno de mis tíos, y todos gritábamos, está con Cristo.
y está con Cristo, y fue algo bonito, se terminó tan y nos venimos. Pero creo yo que para todos como cristianos, pues en algún momento X, la fecha que sea, no es porque vamos a hablar con Él, como decía, pero tampoco creo, no sé si sea bueno o no, esa es mi pregunta, pues olvidar, ¿no? Y que también pues se vea el nombre, ya luego ya no saben ni quién está ahí, está todo abandonado, pero no sé, esa es mi pregunta. Ya lo mencionaron, es correcto, ir a barrerle, ir a limpiarle, una plantita, pero creo que comúnmente los cristianos lo olvidamos y no creo que sea... Como decía cuando toqué ese tema, siempre la mesura, ¿no? Hay ocasiones en las que no les dan nada, no les hacen un cuarto, pero les hacen unas tumbas tipo mansión, ¿no? Tipo mansión, o sea, no le hiciste nada vivo, no le construiste un cuartito vivo, pero le quieres hacer un tremendo monumento ya muerto, porque lo que te está carcomiendo es el remordimiento, y es el remordimiento. Entonces, sí, no es pecado, esa es una de las partes que tocábamos, no es pecado ir al panteón, no es pecado ponerle su lápida, no es pecado visitar el lugar para mantenerlo limpio, ponerle el nombre ahí, siempre y cuando no olvidemos pues que la persona ya no nos escucha, que no está viendo lo que estamos haciendo. O sea, le podemos llevar unas flores, por eso ayer era el dilema, ¿no? Un poquito, podemos llevar unas flores pero para adornar el lugar, sí, no hay ningún problema, pero no podemos decir, mira, te traje las flores que te gustaban, te traje la comida que te gustaba, ¿no? No es correcto porque no sirve, porque no funciona. Todo lo que quieran hacer, todo lo que quieran darle a una persona, otra vez volvemos al mismo punto, dénselo en vida, háganle fiestas, háganle su comida favorita, truénenle cohetes, ¿qué más? Llévenle mariachis, cómprenle un pastel, o sea, hagan todo lo que puedan, sáquenlo a pasear, inviten a sus amigos, háganles fiestas enormes, tómense fotos con ellos, o sea, hagan todo lo que quieran hacer en vida. Ya en la muerte es parte del proceso de duelo y de superar. La gente sigue yendo. Va a llegar el momento donde Dios va a sanar por completo su corazón y poco a poco van a dejar de asistir. Es cierto, parece que los olvidamos, pero como dijo el hermano hace un momento, no los olvidamos, siempre los llevamos. Un tatuaje no es necesario, porque lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos aquí en el corazón. Fueron años de vivir, lo llevamos en nuestro aspecto físico, en nuestras expresiones, en nuestras palabras, en nuestro trato, en las enseñanzas, en los consejos, en nuestra mente, lo llevamos en todo lo que nosotros hacemos. Pero es parte del proceso de duelo. Hay hermanas que me han dicho, hermano, yo voy. Yo le digo, vaya, pero no hable con él porque no está ahí. Pero yo dentro de mí como pastor sé que es parte de su proceso de duelo. Y sé que en algún momento lo va a superar. Y que va a llegar en algún momento donde va a decir, bueno, pues este cumpleaños no fui, pero no pasa nada, pues ya sé que no está ahí. Y poco a poco lo va a ir superando. Son partes, ya no llegamos a ese punto de las partes del proceso de duelo, pero es una parte del superar. Un proceso. Pero no lo vamos a olvidar. O sea, definitivamente yo te podría decir que hay familiares a los que yo nunca he visitado, probablemente que nada más fui el día que fallecieron a su tumba, pero definitivamente no los olvido. Nunca los vamos a olvidar, porque siempre van a estar en nuestro corazón. Ahora hay gente que percibe el duelo de diferente manera. Hay gente que no se quiere atormentar yendo a esos lugares, que prefiere recordarlos vivos, que prefiere recordarlos como estaban en persona y no verlos a través de una tumba. Entonces hay gente, no podemos decirles que Aarón se olvida de su mamá porque Aarón no va, porque no, a lo mejor Aarón percibe su duelo queriendo recordar a su mamá, o el hermano Heriberto a su mamá, o yo a una de mis abuelitas, queriéndolas recordar como las vimos y no en ese tipo de lugares, ¿no? Entonces sí percibimos el duelo de distinta manera, cada quien recuerda a sus familiares a su manera, pero no es pecado, definitivamente no es pecado ir, barrer, limpiar, solamente eso. No vayan en estas fechas, mi hermana. Perdón, un tantito antes, incluso puede ir más allá, o sea, esto que hicieron, me recuerda que también se hacen actos in memoriam, o se hacen fundaciones, ¿no? O sea, en vez de estar levantando un monumento ahí arriba de donde está enterrado sus huesos y que ni se va a enterar, mejor todo ese dinero
levantas una fundación. Hay personas que han perdido a sus familiares y dicen, no, pues yo voy a hacer una fundación para ayudar a personas que no caigan en el mismo problema que cayó mi hijo, para que no pasen lo que nosotros pasamos. Hacen eso y crean un premio, crean una ONG, algo que hace honor a la persona fallecida, pero que está sirviendo, es de utilidad a personas que lo están necesitando y que reciben ese beneficio. Eso sería mucho mejor que andarle haciendo fiestas cada año el día de su cumpleaños, ¿no? Querías. Ya creo que ya vamos despidiéndonos. Bueno, eran 2 comentarios, pero ya se me olvidó uno. No, hay pues, también personas, a mí me ha pasado, que muchas veces llegan a soñar a la persona que ya murió. Yo, por ejemplo, cuando sueño a mi mamá, yo la sueño regañándome, yo la sueño enseñándome algo, diciéndome alguna cosa o haciendo sus cosas que hacía. Ya de que murió, ella murió en el 99, ¿cuántos años han pasado? Pero en mi sueño, a ella no le gustaba dejarnos dormir en la tarde, por ejemplo a mí, que yo era la más floja. Cuando me quería acostar y si me encontraba durmiendo, siempre tenía la costumbre de que me despertaba con un pellizco en el pie. Entonces yo era de las de sueño muy ligero porque sentía, a pesar de los años, que iban a llegar a despertarme. Entonces cuando la sueño, yo la sueño así, o a mi papá también. Y creo una sola vez he recordado en mi sueño que ya no está vivo, pero siempre que lo sueño, yo lo sueño haciendo las cosas cotidianas que hacíamos. Ahora aquí la pregunta es, muchos hermanos yo he escuchado que dicen, es que soñé a mi familiar que murió y les da miedo o piensan que les quiere decir algo. Ajá, muchas cosas que vienen a su mente, ¿no? Pero no, o sea, ¿por qué lo soñamos? Porque vivimos con ellos muchas cosas, muchos años. Fueron vivencias que en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro inconsciente, están bien presentes, no las vamos a olvidar. Como decían, sin necesidad de tatuarte nada en el cuerpo, ni sajearte, ni hacerte nada, tú los llevas en tu corazón, son recuerdos que tú viviste con ellos. Y si esto fue tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá, pues todo el tiempo que estuviste son cosas que tienes dentro de ti. Vas a soñarlos una y otra vez. Y eso no quiere decir que te estén mandando ningún mensaje del más allá, como ya se dijo. Nosotros vamos a ir a ellos en algún momento. Cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a llegar y allá los vamos a ver. Pero ellos ya no vienen. Así es que no nos dejemos engañar por el enemigo de nuestras almas. A veces, cuando nosotros tuvimos esas costumbres antes de llegar a Cristo, donde yo tenía una vecina que me decía, todo el cabello que se te cae, velo juntando, guárdalos en bolsitas, hazte almohadas, algo, porque cuando te mueras tienes que venir a recoger todos. Cuando te corten las uñas, júntalas. Así como lo que decía de la incineración y todo eso, ¿no? Entonces yo era niña y me preocupaba, decía, ay, hoy me bañé, se me cayó mucho cabello y me corté las uñas. Y entonces no son cosas que traes costumbres, entonces supersticiones sobre todo. Entonces lo de que pasan por donde para recoger sus pasos. Exactamente, era algo así como eso. Entonces no se espanten, hermanos, no piensen cosas cuando lo sueñan porque los recuerdan, porque son personas a quienes amaron y a quienes vieron todo el tiempo. Entonces nada más era ese comentario. ¿Ya mi despedida? Bueno, escuché al inicio, el hermano hablaba de que por alguna persona en particular pidieron, que acababa de perder a su bebé y que tiene un bebé. Yo creo que lo importante es encontrar consuelo en Dios y que también uno mismo busque en la medida de las posibilidades, porque o me inclino ante la pérdida y todo y me enfoco en eso, o trato de salir. Yo quiero decirle a esa persona, si nos está escuchando, que centre todo su amor, toda la fuerza que tiene, no solo en la ilusión que perdió, porque posiblemente tenía cosas compradas, tenía la ilusión de un nuevo bebé, pero yo le quiero decir, tiene uno. Y yo me pongo en su lugar, yo quisiera tener uno. Y a usted lo tiene, entonces yo creo que eso es lo importante, porque no se quedó sin nada. Tiene un bebé al que puede abrazar, puede besar, y la esperanza de que si Dios quiere, va a tener un bebé. Entonces confíe en Dios, encuentre consuelo en ese bebé que tiene, porque ya quisiera yo tener un bebé. Dios le bendiga, hermano. Bueno, yo quisiera leer un texto que dice así:
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aunque se oye un poco repetido todo esto, todo lo que nos pasa tiene un propósito en Dios. Todo. Y dice la palabra de Dios que los que lo aman, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que no podemos entender, hay cosas que nos duelen mucho, lo sufrimos, lo padecemos y no lo entendemos. Pero aquí nos está diciendo que nosotros hemos recibido tal vez algo que nos ha causado dolor, la pérdida nos ha causado, no sé, en algún momento la debilidad espiritual, muchas cosas que hemos podido vivir, pero dice que Dios nos ha consolado a nosotros, para que nosotros con esa experiencia podamos ayudar a otros que tal vez no conocen a Dios. Como decía Aaron, luego, ahora yo les puedo decir a mis compañeros, Dios ha estado contigo en todo momento. Dios, ¿por qué? Porque lo vivió, lo experimentó. Entonces, a través de ese dolor, de esa pérdida, del duelo que hemos sufrido nosotros o que estamos sufriendo, puede ser un duelo muy largo, nosotros podamos entender que Dios está sobre todas las cosas, que el Señor está ahí para ayudarnos, para consolarnos, y como decía al principio, vamos a dejar que lo haga. No nos quedemos nosotros ahí en el sufrimiento como patinando, sino dejemos que Él trabaje en nuestro corazón, en nuestra vida, y tenemos una esperanza gloriosa, que esa es la consolación, que en algún momento veremos a quien hayamos perdido en aquel lugar. Esa es la esperanza, y que está sobre todo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Deseamos que hayan aprendido algo como nosotros, y que nos podamos ver el próximo miércoles, si Dios así lo quiere. Dios les bendiga. Solamente esa parte, hermanos, también una pregunta. Yo una vez lo escuché, no sé si haya un texto, y eso consoló mi corazón. Nosotros perdimos un bebé, yo no sabía que estaba embarazada hace muchos años, y que lo vamos a poder ver. Yo no sabía eso, no sé si sea cierto o no, de verlo. Alguien una vez en una predicación lo dijo. Y digo, porque pues no sé si sea o no, pero a mí eso consoló mi corazón, y de verdad que me dio paz. Y lo que me faltaba, yo ayer estuve en casa de mi cuñada Irma y de mi cuñado Luis, y yo les dije, agradezco de verdad de todo corazón, porque hay mucha iglesia que nos ve, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, y yo les dije que les iba a mandar un saludo, y dije, no, se me olvidó. De verdad, a todos, hermanos, acérquense o escríbanos, porque a veces no vemos quiénes están, pero de todo corazón, Dios les bendiga, y gracias porque nos acompañan, se desvelan junto con nosotros, y eso es algo muy bonito. A todos los que a lo mejor no vemos, pero por ahí escríbanos, y no se nos va a pasar, a mis hermanas, a mi mamá, porque es una bendición de verdad. Nos sentimos bonito cuando alguien comenta de lo que hablamos, porque nos edifica. Así es que muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, hermanos, pues me despido de ustedes. Qué bueno que estuvieron viéndonos, y a los que nos van a ver después, qué bueno. Es un tema muy bonito. Yo creo que era para que estuviéramos muchas horas hablando sobre esto. Es bonito porque tenemos la esperanza de que algún día vamos a ver a nuestros familiares que murieron, porque tenemos a un Cristo vivo que nos ama, que nos ha salvado y que nos ha prometido que tendría una morada para nosotros. Entonces, sabemos que quienes ya han partido ya tienen su lugar, y los que estamos todavía aquí y tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a reunirnos con ellos, y un día vamos a ver al Señor todos reunidos. Ahí vamos a ver su rostro, vamos a alabarle, porque en esta vida, los años que vivamos, así sean 100, 150, yo creo que son, a lo mejor ninguno llega, a los años que Dios nos dé en esta vida son medidos, pero la eternidad que pasaremos con el Señor es muchísima. Así es que vale la pena buscar al Señor, vale la pena servirle, vale la pena estarnos desvelando aquí, vale la pena, hermanos, que estén escuchando estas charlas, vale la pena todo lo que hagamos por el Señor para un día estar en su presencia. Que Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Para despedirme, lo único que les quiero decir es lo que venía recalcando en las participaciones que tuve. Todo lo que quieran hacer, háganlo en vida. Amen a sus papás, llévenlos, cómprenles, paséenlos, abrácenlos, bésenlos, díganle las palabras, porque es bien triste en los funerales ver que los que más se quieren aventar, los que más lloran, los que más sufren, los que más patalean, son los que menos hicieron en vida.
porque les remuerde la conciencia. Entonces, todo lo que quieran hacer, hermanos, de verdad, háganlo en vida. Quien está en un proceso de duelo, están superando una etapa, la van a superar en esta vida, y con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de nuestro Dios, todo se supera, se aprende a vivir con ese dolor, se aprende a vivir uno con ese dolor, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Y ese es el consejo nada más. Todo lo que quieran hacer, háganlo en vida. Hoy que tienen vida, manden ese mensaje, digan esa palabra, lleven esa flor, visiten, vayan, abracen, perdonen, todo lo que tengan que hacer, hermanos, háganlo en vida, porque una vez que se acabe la vida, nos quedamos con él. Le hubiera llevado, lo hubiera visitado, le hubiera dicho esto, y es terrible vivir con eso. Eso sí pesa en la conciencia, y es hasta que uno se muere. Así que, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga mucho a todos, la paz de Dios. Amén, hermanos. Bueno, para cerrar, yo en lo personal puedo externarles, para los que estén presentando alguna situación de duelo, sientan la confianza de que Dios está siempre ahí, en las buenas, en las malas. Cristo ya pagó el precio por nosotros. A veces una tristeza es válida, a veces un llanto es válido, porque pues la persona que perdemos, la persona que se va, o la persona que nosotros amábamos, en ese momento pues deja de existir terrenalmente hablando, para estarnos esperando allá arriba. Entonces sí es válido, y hermanos, yo les puedo asegurar que no hay nada que no se mueva sin la voluntad de Dios. Entonces, si usted está pasando por esto, si usted lo vivió apenas, o sea, yo estoy hablando de hace 10 años que yo perdí a mi madre, y hasta la fecha sigo teniendo los mismos sueños, sigo recordando a las personas. Yo sí soy de las personas que suelo sentir mucho el dolor de la otra persona que esté a mi lado. Entonces, cuando me dicen vamos al funeral, pues yo nada más voy un rato, o no me gusta ir, pero esa es mi forma de ser. Yo prefiero recordar a mis amigos, familiares, o a las personas que hemos perdido en lo que llevamos de nuestros años, recordándolos, haciéndoles un honor a su ser, como eran en vida, y pues más que nada teniendo ese bonito recuerdo de ellos. El escuchar algunas palabras de hermanos, si se te acerca hasta alguien que no puede ser hasta cristiano, pero te da esa palabra de consuelo, acéptala. No pasa absolutamente nada. Que a lo mejor pues te quieran dar el pésame, le dirían en la iglesia de otro movimiento, pero usted nada más acéptelo y dígale pues gracias. De cierta forma, pues nuestro duelo va a ser personal, y prácticamente aquí lo que yo les puedo decir es confiar siempre en Dios, entender que estas cosas van a pasar, que vamos a vivirlas, y que en algún momento, naturalmente hablando, es nuestra naturaleza humana. Dios nos creó así. Nosotros tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y al final morir. En este caso, pues solamente hay que dejar ese buen legado. Para los que estamos en vida, pues hay que amar a los que están al lado de nosotros, a las personas que están en vida, hablarles de que Dios existe, de que Dios está aquí, que Dios nos está esperando para cuando nosotros ya no estemos en este lugar. Pues bien, hermanos, gracias por habernos acompañado en esta doctrina, y pues vamos a seguir el siguiente miércoles en otra charla. Amén. Dios les bendiga. Y para terminar, nada más para las personas que se les está haciendo complicado su duelo y están sintiendo que no pueden salir de él, que les está doliendo demasiado y que sienten que están cayendo en una depresión muy fuerte por esa causa, traten de buscar a alguien con quien platicar. Puede ser su pastor, puede ser alguna persona a la que le tengan cierto respeto, puede ser algún amigo, buen amigo, de esos buenos amigos que no van a andar difundiendo las cosas, sino que solamente saben escuchar. Búsquese a alguien así para que platique. Muchas veces platicando
va saliendo ese tipo de situaciones, van pasando ese proceso hasta salir adelante. También otra cosa que puede hacer es tener alguna actividad, practicar algún deporte, salir a caminar. Al profeta Elías Dios lo mandó a caminar y caminó mucho para que sacara eso. Muchas veces caminando, tal vez sin ningún propósito, no se trata de hacer el deporte, se trata de sentir que la vida sigue adelante. Coma bien, duerma, si necesita dormir y tiene ganas de dormir, duerma, no importa. Descanse, coma bien y va a salir de este proceso. Es un proceso que en algunas personas dura más, en otras es menos, pero usted va a salir. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano Peter. Dios les bendiga a todos. Saludos al hermano José Luis Aguilar, a la hermana Irma y a todos los que nos ven. Dios los bendiga. Dios bendiga. Gracias al hermano Miguelito Ramírez, hoy fue su cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Ahí nos